gracias por estar aquí, por compartir un domingo más con nosotros, este domingo tan feo, no obstante, están aquí. Gracias. Bueno, quiero comentarles antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy con respecto a las actividades de la casa. Además, bueno, de todas las actividades que ya venimos realizando, que son las ramas teosóficas, los grupos de estudios, las meditaciones, las clases de inglés que hace poquito se incorporaron también. Vamos a tener otros cursos, uno sobre lo que, digamos, reparación de PC, que es algo, la verdad, novedoso y muy útil. Y también otro curso sobre ejercicio físico oriental para la salud. Así que también, digamos, esto, bueno, vamos a ir viendo los días en que se van a dar y las modalidades. Y también se han incorporado a partir del jueves pasado, o el anterior creo, sesiones gratuitas de Reiki, los días jueves de 17 a 18 horas. Así que los que quieran venir pueden hacerlo. También quiero comentarles que próximamente, ya el sábado 27 de este mes, de octubre, el mes próximo, vamos a tener un taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas que va a estar a cargo del constelador Jorge Silman. Así que, bueno, eso va a ser con entrada libre y gratuita, simplemente un alimento no perecedero para fines solidarios, lo único que pedimos para luego, digamos, donarlo. Así que, bueno, eso es más o menos el panorama de todas las actividades que está desarrollando la institución. Y ahora sí, quiero dar la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, a Norberto Zucalá, el licenciado Norberto Zucalá. Y voy a comentar, para los que, bueno, no lo conocen, quién es Roberto, por lo menos la trayectoria de Norberto Zucalá. Bueno, Norberto es filósofo y físico dedicado actualmente a la investigación en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y a la docencia en física y matemáticas en la Universidad Tecnológica Nacional y en el Instituto Superior del Profesorado Mariano Costa. Desde 1998 colabora con el proyecto Hermes, institución dedicada al estudio y difusión de la antroposofía, dictando cursos de filosofía y mitologías antiguas y coordinando seminarios de filosofía práctica. Actualmente participa del proyecto de investigación UBASIT, Comunidad, Normatividad y Metáfora, en cuyo ámbito ha publicado trabajos sobre la filosofía del lenguaje poético, colaborando además con un proyecto de investigación sobre filosofía del Renacimiento. Desde el año 2004 co-conduce junto al doctor Roberto Protoggini el programa radial Conciencia y Materia que se emite por AM 830 Radio del Pueblo. Ahí cometí el error en no actualizarte el currículum, eso fue hasta el año pasado ya. Ah, bueno. El programa de radio ya no. Bueno, pero un montón de años, en 2004, sí. Con Protoggini, la verdad, bueno, que también estuvo en esta casa como invitado. Bueno, y el tema, la verdad, que hoy vas a desarrollar, produce mucho, digamos, decir realmente de qué se trata este tema, ¿no? Sí, vamos a explicar un poco. Astrología fisiológica. De Marsilio Ficino. Primero vamos a hablar un poco de quién fue Marsilio Ficino, qué época vivió, cuál era la situación, digamos, histórica y cultural del momento, para entender un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, gracias. Bueno, entonces empezamos con esto, es decir, vamos a tratar de ubicar un poquito quién es el autor y la época sobre todo, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Estamos hablando del 400 italiano, ¿no? Y sobre todo en Florencia, ¿no? bajo el gobierno de los Medici. Toda la literatura de la época, sobre todo la que tiene que ver con temas como este libro que vamos a trabajar hoy, o por lo menos vamos a introducir, digamos, porque es un libro muy complejo, toda la literatura de la época, sobre todo libros de medicina, de lo que llamaba filosofía oculta, de astrología, etc.,
son libros ya de por sí los temas son complicados, pero los de esa época son todavía más complicados de leer. Porque los autores en ese momento no tenían la estructura que tenemos hoy nosotros de organizar, sí, ponían capítulos, pero por ahí estaban hablando de algo, saltaban a otra cosa, y después seguían hablando de lo mismo en otro capítulo. Es decir, el orden de la obra no era el orden, digamos, más estructurado que como hoy en día los autores hacen sus libros. Entonces es muy difícil tratar de obtener algo ordenado, ¿no? Por eso lleva mucho tiempo de estudio. Es decir, un trabajo como el que vamos a ver hoy no es un libro muy extenso en cuanto digamos, al número de páginas que podría tener. Si ese libro fuera... De hecho hay publicaciones, era un libro que fue escrito en latín, hay publicaciones bilingües, no en castellano, pero es un libro que puede llegar a tener hoy en día 150 páginas, digamos, pero esas 150 páginas son muy difíciles de llevar adelante. Entonces, lo que voy a hacer primero es ubicar un poquito, como decíamos, la época y el autor, y después vamos a tratar de hacer una interpretación en términos modernos de lo que está diciendo, ¿no? Con lo que se puede hacer sin falsear lo que se dice, ¿no? Porque siempre, a veces interpretaciones en términos modernos pueden llegar a decir otra cosa distinta a la que el autor de aquella época quiso decir, ¿no? Pero bueno, el contexto es el siguiente. En el año 1438, Ficino nace en el 1433, o sea que tenía 5 años cuando ocurre esto que les voy a decir. Se hace un concilio en la ciudad de Ferrara, que después pasa a la ciudad de Florencia, y el concilio tenía por objeto unificar las iglesias de Oriente y Occidente, o sea, la ortodoxa griega con la romana. Entonces son invitados los que vienen de Constantinopla, que era la antigua capital, la actual Estambul, digamos, que era la antigua capital del Imperio Romano de Oriente. Viene una comitiva organizada, digamos, encabezada por el cardenal Besarión, cardenal del rito ortodoxo, y que trae consigo un conjunto de asesores, vamos a decir de una manera, que eran, muchos de ellos eran magos, astrólogos, filósofos, y que tenían mucho más acceso a los textos de los antiguos griegos de lo que se tenía en esa época en Europa. Es decir, en Italia, en Alemania, digamos, en Francia, en aquel momento había, pero muy poco, digamos, de acceso directo a los textos griegos. Casi todo venía a través de los árabes, ¿no? Bueno, la cuestión es que este grupo de gente llega a la ciudad de Florencia y estaba gobernada por Cosimo de Medici, el abuelo de Lorenzo el Magnífico, que es prácticamente el que organizó, digamos, la ciudad como una ciudad importante dentro del contexto europeo. Y cuando él escucha a los filósofos orientales que venían, en particular a uno que se llamaba Gemisto Pletón, que era un gran intérprete de los autores del neoplatonismo antiguo, es decir, de la época del siglo II, III después de Cristo, queda fascinado, Cosimo de Medici, y decide que hay que volver a esos valores de la filosofía platónica, y entonces se propone fundar una academia platónica en Florencia. La academia platónica original estuvo en Atenas y fue cerrada en el año 529 después de Cristo por el emperador Justiniano, ¿no? Porque en el momento del fundamentalismo cristiano, donde no podía haber ninguna otra cosa que no fuera acorde a la teología oficial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces Cosimo tiene esa idea y empieza a preparar las cosas. En efecto lleva varios años, y para cuando lo hace, Ficino ya era un maestro de las letras griegas y avanza y un conocimiento muy profundo de los textos herméticos, sobre todo, es decir, los textos que casi, digamos, principalmente los textos herméticos están compendiados dentro de lo que se llama el Corpus Hermeticum, que es un corpus de libros que fueron escritos aproximadamente entre los siglos II y III después de Cristo, pero que en esa época se pensaba que eran mucho más antiguos, que habían sido escritos por el propio Hermes Trismegisto en la época contemporánea de Moisés, digamos, ¿no? Y entonces
Ficino trabaja con esos textos y es más, él es es el que traduce por primera vez esos textos griegos al latín para que lo pudiera entender la cultura europea, ¿no? Y bueno, entonces ¿qué pasa? Cosimo dice, bueno, acá está, Marsilio Ficino es la persona indicada para dirigir la Academia Platónica. Y de hecho le da una villa en las afueras de Florencia, en Careggi, y ahí forma la Academia Platónica, y de hecho el propio Cosimo de Medici, los últimos días de su vida las pasó en esa academia, escuchando las conferencias y las clases de todos los que participaban, ¿no? Ahí surge entonces, se considera que ese es el principal motor de lo que se llamó el Renacimiento italiano, es decir, a partir de ahí una influencia no solo en la filosofía, sino también en las artes, ¿no? Es decir, los cuadros de Botticelli, la primavera, el nacimiento de Venus, están todos inspirados en este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, Ficino es un autor que tiene una obra muy extensa. Él era hijo de un médico, y de hecho la obra con la que me voy a referir hoy es una obra que él la presenta como una obra de medicina. Se llama, eran 3 libros, nosotros vamos a hablar de uno en particular, que son los tratados de la vida. Y en particular, el que vamos a trabajar nosotros es un tratado que en latín se llamaría, lo digo en latín y después voy a tratar de buscar una traducción adecuada a eso. Se llama De Vita Queritus Comparanda. Eso significa algo así como, en principio sería la comparación de la vida con los cielos. Pero comparación en latín no tiene el mismo sentido que tenemos nosotros que nos quedó en español, simplemente comparar, sino que también significa armonizar, ¿está bien? Es decir, un poco se podría traducir como de cómo armonizar la vida con los cielos, ¿no? El tratado en sí mismo es un tratado que toma elementos de astrología, sobre todo toma del Corpus Hermeticum y toma de un tratado árabe que en la Edad Media era muy común, muy conocido, se llama el Picatrix, que era un tratado de magia publicado por los árabes y que había también recopilado la misma tradición. Ficino, que había sido ordenado sacerdote, así que era cristiano, aclara que el uso que él va a hacer no es un uso mágico, porque si no tiene problemas con la Inquisición, sino que lo que va a hacer es un uso terapéutico, es decir, un uso en el cual no vamos a buscar esas artes astrológicas y mágicas para obtener beneficios, sino para aportar salud, ¿no? Y entonces, ahí Ficino empieza a describir cuáles son los fundamentos de eso que él va a expresar, ¿cierto? Y a eso vamos a ir nosotros, vamos a trabajar un poquito con ese tema de los fundamentos, no vamos a ir al detalle de las prácticas que él propone, porque es una cosa muy tediosa y muy cargada, es decir, para cada tipo de enfermedad hay una determinada hora de un determinado planeta que hay que trabajar con cierto metal, etc., ¿no? Es decir, lo que después se conoció, gracias a otro autor que leyó a Ficino, sobre el cual tuvo mucha influencia, que fue Paracelso. Paracelso, digamos, realiza su trabajo principal sobre la base de los textos de Ficino. Y es la teoría de las signaturas, ¿no? Las signaturas son marcas que el cosmos deja en las cosas, ¿no? Ficino dice hay rayos que llegan de la influencia de los planetas y que marcan, sellan todas las cosas del mundo. Entonces eso marca una similitud de las diferentes cosas, por ejemplo, piedras, plantas, regiones del planeta, animales, órganos del cuerpo humano, figuras geométricas, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas cosas tienen alguna similitud detrás que viene de una influencia planetaria. ¿Cómo viene esa influencia? Después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Ahora no quiero entrar en el detalle. Pero hay un tema fundamental.
todo esto es posible, o sea, todas estas operaciones mágico-astrológicas a las que se refiere Ficino, son posibles gracias a algo que es lo que ocupa el lugar central en el pensamiento de Ficino en esta obra, que es lo que él llamaba el espíritu. Hay que aclarar qué significa eso. Y para eso vamos a tratar de hacer ya que tengo pizarrón, voy a hacer un esquemita. Porque en la filosofía neoplatónica uno tiene 3 niveles del ser. Un nivel que es lo que los griegos llamaban el nous, ¿no? O la mente. En latín le llamaban mens, ¿no? La mente. Y un nivel en el medio que es el alma, o ánima, la psique en griego, y el espíritu el cuerpo estaría acá, lo corporal, y el espíritu estaría acá. Es decir, es un mediador entre el alma y el cuerpo. Ahora, ¿qué es el alma en la filosofía neoplatónica? El alma hay que entenderla como algo completamente inmaterial. Y la definición la da Platón, en realidad. La da Platón ya en la República y después en toda la tradición platónica se conserva. El alma es el principio del movimiento. Es decir, no es movimiento, es el principio del movimiento. Eso quiere decir que todo lo que es móvil para la filosofía platónica tiene alma. ¿Está bien? Y el alma no puede ser detenida nunca, porque es movimiento puro. Es como si yo pudiera pensar un movimiento sin un objeto que se moviera. ¿Está bien? El movimiento antes que las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma produce el movimiento, ¿no? El principio de movimiento. Acá arriba, en el plano del nous, no hay movimiento, esto es eterno. Esto es la eternidad, lo que los cristianos después van a llamar la eternidad, justamente. El alma es movimiento puro, y ya de aquí para abajo tenemos movimiento de algo. Hay cosas concretas que se mueven, ¿no? En lo corporal y también en el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hay en estos niveles? En el nivel del alma, justamente Ficino va a ubicar a los planetas. Por supuesto, no son los planetas corporales que nosotros vemos, ¿no? Son los principios que se manifiestan en los planetas corporales. Entonces, uno podría pensar que en esta región tenemos, vamos a dibujar así, 2 círculos concéntricos, para indicar que acá lo que tenemos son planetas que realizan su movimiento circular eterno, ¿no? Recordemos que en la época el sistema dominante en cuanto al conocimiento de los planetas era todavía las órbitas circulares perfectas, ¿no es cierto? Entonces, estos planetas son como principios anímicos, ¿está bien? Son principios de movimiento. Ahora, el espíritu es un cuerpo muy sutil. Ficino dice, los espíritus son casi no cuerpo, son alma y casi no cuerpo, o al revés, cuerpo y casi no alma. Es decir, es algo intermedio, que no se puede asimilar ni completamente al cuerpo ni completamente al alma. Pero la idea es que el espíritu conecta, trata de unir, digamos, estos 2 extremos. ¿Está bien? Esto ya Platón lo había planteado en algunas de sus alegorías, también en el libro de la República, al final, el libro 10º, cuando él dice que las almas, después de la muerte, se elevan hasta la esfera de algún planeta, de algún dios. Los planetas eran los dioses. Y se unían al séquito de algún dios hasta que descendían de vuelta y volvían a encarnar, ¿no? Bueno, esa idea uno la podría esquematizar de la siguiente forma. El espíritu es algo que de alguna manera alcanza el planeta, alcanza el principio del movimiento, pero después cae. Es decir, es algo que conecta, ¿no?, lo que está moviéndose en forma permanente, el movimiento puro, con lo corporal, ¿no? Y por encima de este nivel, ¿no?, por encima de este nivel, tenemos la inteligencia o la mente. Los planetas también tienen que ver con una inteligencia. Por eso uno podría
considerar que este movimiento circular tiene como dos puntos de contacto. Un punto inferior, ¿no? Le pongo la N por el nadir, el punto de abajo, ¿no? Del cielo, y acá estaría el cenit, ¿no? ¿Está bien? Que lo que da es el contacto con lo superior. Ese contacto con lo superior habría que representarlo por, digamos, la inteligencia. Entonces, yo lo que tengo acá es un esquema en el cual tengo tres niveles. El nivel del cuerpo, que quedó debajo de todo, el nivel del espíritu, que conecta el alma con el cuerpo, la propia alma y el nous o inteligencia. De hecho, Ficino y después un comentador de Ficino que recopila no solamente cosas de Ficino, sino de otros autores también, que es un poco posterior, porque ya es del siglo siguiente, que es Agripa de Netgenstein. Él habla de que cada planeta, hay que distinguir los tres aspectos. El aspecto del planeta, puramente dicho, que sería lo que es anímico, el demon del planeta, que es espíritu, y la inteligencia del planeta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El alma y los planetas, ¿los Sí. podríamos llegar para entenderlo como arquetipos, como los arquetipos de Jung? Los arquetipos estarían acá, de la inteligencia del planeta. El planeta es movimiento. El movimiento, lo que, digamos, el movimiento es un mediador, fíjate que está en el medio, ¿no? El alma. El arquetipo estaría en el nivel del nous. A veces son las ideas platónicas, ¿no? Es decir, lo que Jung llama los arquetipos, en realidad son formas, son imágenes, que las imágenes siempre son justamente representaciones, son metáforas, ¿no? de algo que está más allá de la imagen, que es el principio puro de la forma. Ese principio puro de la forma sería el arquetipo en sí mismo. Lo que ocurre es que los planetas lo que hacen es llevar ese arquetipo al plano anímico, es decir, el plano del movimiento, lo ponen en funcionamiento y lo conectan con el mundo físico y espiritual, ¿no? Es decir, cuando vieron que el título de la charla dice la fisiología, la astrología fisiológica. Bueno, fisiología no hay que entenderlo como se lo entiende hoy en día la palabra, ¿no? Es decir, en medicina, no es el estudio del organismo, sino que la fisiología alude a la physis en griego, que la physis es todo lo que está animado, todo lo que tiene movimiento. ¿Está bien? Entonces, el planeta, digamos, es un principio de movimiento en realidad, que se manifiesta en distintas escalas, vamos a decir así. Se manifiesta en el astro, se manifiesta en las cosas que se dice que están bajo la influencia del astro, pero no porque haya una influencia directa de alguna forma entre el cuerpo celeste y el objeto que está en la Tierra, por ejemplo, no sé, entre el planeta Venus y el cobre, ¿no? ¿Está bien? Sino que lo que hay es un principio que es universal, que se plasma y se manifiesta en todas las cosas, ¿no? A través del principio anímico. Entonces, ese espíritu es un medium, ¿no? Es un medium en el sentido de que es lo que permite la operación, va a decir Ficino, la operación mágica, que hace que podamos conectarnos con el principio de cada planeta. Ahora él dice, hay muchos espíritus, hay infinidad de espíritus, pero se los puede clasificar en términos de a qué planeta responden. Es decir, que uno tendría los 7 planetas clásicos y cada uno de esos 7 planetas tiene un grupo de espíritus que son los que lo conectan con el mundo físico. Ahora, justamente, ¿qué es lo que nos permite tomar contacto con estos espíritus? Es decir, ¿qué es lo que permite el conocimiento de esos espíritus? Y Ficino no duda en decir que es la imaginación. Es decir, por eso todo esto se hace con imágenes. Es decir, una cosa son las imágenes, digamos, de los que surgen de los espíritus, y otra cosa son, él lo llama spiritus imaginorum, o sea, los espíritus de las imágenes. ¿Está bien? Acá estarían actuando
con estos démones, que serían los espíritus de las imágenes, estos espíritus actuarían sobre el nivel físico, que es el nivel de las causas. ¿Está bien? Entonces, causas en el sentido de acción directa de una cosa sobre otra. La palabra española cosa viene del latín causa, ¿está bien? Es decir, causa en realidad en su acepción original era cualquier entidad corpórea, ¿está bien? Y de ahí viene cosa, ¿no? Entonces, los démones, que son los que operan, digamos, los démones de los planetas, que son los que operan en el nivel del espíritu, producen en el mundo físico relaciones causales, ¿no? ¿Está bien? Causas y efectos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que Ficino va a decir? ¿Cómo podemos hacer para, para darle una utilidad justamente a este espíritu, ¿no? A estos espíritus del planeta, a estos démones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que eso pueda ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Es decir, curarnos de enfermedades, mantener el equilibrio psíquico, etc., ¿no? Y acá es lo que Ficino viene a poner una indicación muy importante, que está en los últimos capítulos del libro, es decir, que uno tiene que ir al final y después para entender lo que estaba antes, ¿no? Que es el hecho de que él relaciona los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, los cuatro elementos que vienen ya de la teoría de los griegos, ¿no? Antigua, que son como los humores del cosmos, dice él. Así como nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos los distintos humores, ¿no? El colérico, el flemático, etc., ¿no? En la medicina de la época. Los cuatro elementos son como los humores del cosmos. Ahora, él lo que dice es, esto está muy bien en el cuerpo, en el nivel del puro cuerpo, es decir, lo corporal se puede comprender en función de estos cuatro elementos. Pero el espíritu no lo podemos entender en función de estos cuatro elementos. Entonces él enumera una correspondencia. Esto sería para el cuerpo y esto sería para el espíritu. ¿El espíritu puede ser sinónimo de psique o de inconsciente? Sí, puede, sí. En cierto caso sí, porque aquí en el espíritu tienen lugar lo que él llamaba las fantasías seminales, que son como justamente principios de generación de imágenes con las cuales nosotros interpretamos lo que nos pasa en la vida. Es decir, la reacción que tenemos nosotros frente a lo que nos ocurre depende de cada persona y depende fundamentalmente de esas fantasías seminales. Y eso tiene lugar en el nivel del espíritu, que no está desconectado del cuerpo, está muy cercano al cuerpo. Por eso toda la teoría de los temperamentos, que tiene que ver con los humores, ¿no? Está relacionada con la teoría de las fantasías seminales. ¿Está bien? Acá, en este nivel, espíritu-cuerpo, es un nivel puramente inconsciente. Si lo queremos llevar a términos de la psicología moderna, eso estaría en el inconsciente. ¿Está bien? Cuerpo sería un poco consciente. Hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto, porque lo que es consciente en realidad es una imagen del cuerpo. O en el dibujo de Jung del iceberg, ¿no? Sí. Lo que está oculto sería el espíritu y lo que se ve sería el cuerpo. Sí, en realidad lo que va a decir Ficino es que lo que se ve conscientemente no es el cuerpo, sino la imagen que nos hacemos del cuerpo, es decir, tendemos a identificarnos con el cuerpo. Eso es el principio egoico, el principio del ego. El ego tiene su sustento en la identificación con el cuerpo. Entonces, los fenómenos del espíritu son fenómenos que diríamos, Jung diría transpersonales, ¿no? Es decir, son fenómenos que no tienen que ver con el ego, ¿sabes? Que ocurren en otro nivel. Y entonces, ¿cómo es que está, digamos, constituida
este mundo de los espíritus, este mundo de los demones, ¿no? Fíjense una cosa importante, ¿no? Esto nos está demostrando que no es consciente, porque los que gobiernan el mundo del espíritu son los demones, no es el yo, no es el ego. Entonces no hay un punto central a partir del cual se controla. Acá hay una lucha de demones, ¿está bien? Los demones ya existe, es un término muy antiguo, viene de la antigua Grecia, que después el cristianismo le puso demonios porque los asimiló a algo malo, pero no tienen nada que ver con el bien ni con el mal. Los demones son justamente aspectos de la vida planetaria, es decir, son la parte inferior del principio de movimiento que se aloja en cada planeta y que a su vez proviene de la inteligencia. Perdón, una pregunta. ¿El concepto de demon es similar al de daimon o es un...? Sí, es el mismo. Sí. Cuando Sí. Sócrates, digamos... Exacto, el demon de Sócrates. Lo que pasa es que Sócrates hace un juego ahí con ese tema, pero sí, es eso. De hecho, el principio práctico de la filosofía platónica y socrática era hacerse amigo de los demones, ¿no? Es decir, llegar a tener una buena relación con el demon o con los demones, ¿no? ¿Está bien? Porque son los que habitan, nuestro interior, y a través de ellos interpretamos el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Ficino? Que tenemos que, en función de qué hay que comprender este espíritu, no de los 4 elementos, sino, y ahora lo voy a enumerar, y parece una cosa muy rara, pero lo vamos a ir trabajando. El lugar de la tierra lo ocupa el vino. Esto no tiene raíz platónica, el banquete de Platón, ¿no? El uso del vino, ahora vamos a ver eso. El lugar del agua lo ocupa el aroma del vino. Todos estos 2 aspectos tienen que ver con el dios Baco o Dionisio. ¿Está bien? Son aspectos dionisíacos. El lugar del aire lo ocupa la música. Y el lugar del fuego, la luz. ¿Está bien? Estos son aspectos apolíneos, ¿no? Acá están, Ficino dice, Apolo y Dionisio son hermanos, es decir, operan juntos. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de toda esta caracterización que hace Ficino, porque justamente eso es para mí me parece que lo que se puede extraer como más interesante del tratado. Después, por supuesto, la mayor parte del texto es como recetas particulares de qué hacer cuando cada planeta está en el medio cielo, etc., ¿no? Y eso lo quería mostrar acá también, ya que antes de entrar en esto. Esta figura, acá tenemos, ven los 4 aspectos, ¿no? Este sería el horizonte, el ascendente, este es el descendente, el medio cielo estaría acá, y acá estaría el punto, la medianoche, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Figuras que formen los planetas de sus aspectos, ¿no? Eso nos da una característica como para poder decir cuándo actuar. Ficino hace algo muy interesante, que ya lo habían hecho otros autores antes también, y es asimilar los aspectos planetarios con un rostro, con una cara. Es decir, él dice que esos aspectos, esas configuraciones del planeta son como rostros del cosmos, ¿está bien? Son como gestos, y hay que saber interpretar esos gestos, ¿no? Así como él dice, así como cuando un príncipe, dice él, se presenta en la ciudad sonriente y alegre, transmite esas emociones al pueblo, y cuando se presenta preocupado o triste, también lo hace. Bueno, de la misma manera hay que interpretar los gestos del cosmos, los gestos del rostro del cosmos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito el tema que les decía, que es el de el uso de esto. El vino. Bueno, esto tiene que ver con un aspecto que es un aspecto del trabajo que está presentando acá Ficino. Inspirado en los tratados herméticos, él es consciente de que ese trabajo que va a hacer con el nivel del espíritu es un trabajo contra natura, es un trabajo que tiende a oponerse a la tendencia natural, ¿no? Uno tiene que tratar de
desarmar la tendencia natural del alma humana para poder recuperarla de alguna forma, ¿no? Y justamente la tendencia natural del alma humana es lo egoico. Es decir, el vino se utiliza para vencer la resistencia del ego. Es decir, el principio egoico tiene en toda la astrología psicológica, digamos, de la época, tiene una relación con Saturno, con el planeta Saturno. Saturno lo que hace es secar, rigidizar. Entonces, el ego lo que hace es, y además Saturno tiene que ver con el pasado, es lo que nos lleva siempre al pasado. Entonces, lo que hace el principio egoico es justamente hacer que nos autointerpretemos como aquello que fuimos, como si hubiera una historia lineal, y nosotros no podemos salir de eso. Es decir, la carga del pasado se vuelve una especie de cárcel, ¿no? Es decir, no podemos ver las posibilidades porque nuestro pasado nos hace interpretarlo de determinada manera. Yo soy tal cosa, porque hice tal y tal cosa, ¿no? Ese tipo de discurso, de autointerpretación, es una interpretación saturnal, digamos. Y que el uso del vino justamente permite abrir ese tipo de conciencia, ¿no? Entonces, hay una fantasía, vieron que estamos hablando de las fantasías seminales, ¿no? La fantasía que tiene que ver con este principio egoico, que es la que hay que romper, es la fantasía del Senex, o sea, del viejo, del anciano. El Senex en realidad viene de la antigua Roma, tiene que ver con el consejo de ancianos, es decir, tiene que ver con el gobierno de una ciudad por un anciano o por un grupo de ancianos, pero ese gobierno es un gobierno por un estado de guerra, es un gobierno en el cual se cierra, digamos, todo lo que podría representar un peligro para no dejar entrar fuerzas externas, ¿no es cierto? Ese tipo de fantasía, la fantasía del Senex, es la que moviliza de alguna manera el principio egoico, el principio de Saturno. Entonces, Ficino dice que el uso del vino justamente afloja eso, ¿no es cierto? Él dice que, por supuesto, no hay que beber hasta emborracharse, hay que beber hasta cierto punto, que hay que compensarlo con los otros factores también, no solamente el vino, pero tiene que ser hasta cierto punto en donde se empieza a percibir que ese principio que nos hace pensar que somos lo que fuimos, se empieza a abrir. Y uno empieza a pensar que puede ser muchas más cosas, ¿no? O que fue muchas más cosas, ¿no? Es decir, porque acá el tiempo es una cosa que también es una interpretación, ¿no? En esto. Entonces, ese sería el principio, y dice, el vino disuelve la personalidad unificada por Saturno gracias a sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Las leo, miren. La ambigüedad, la paradoja, la contradicción, la amoralidad, la ambivalencia y la incertidumbre. Es decir, todo lo que no nos recomiendan los padres, ¿no? Digamos, todo, digamos. La idea de romper el camino seguro y estrecho que marca el principio egoico y abrir las posibilidades. Bueno, ¿por qué el vino está relacionado con la tierra en este esquema, ¿no? ¿Por qué la tierra y el vino? Porque la tierra en el cuerpo es el sostén de todos los otros elementos. Y el vino, en el espíritu, es el sostén del principio de la movilidad, que es lo que necesitamos trabajar. Es decir, el espíritu, fíjense que yo tengo que pasar de lo que es rígido a lo que es móvil, ¿no? Tengo que poder, a través del espíritu, elevar lo que está corporizado de más hacia el principio anímico, ¿no? Entonces yo necesito poder ser un sostén de la multiplicidad de movimientos. Ese sostén lo representa con la imagen del vino. Los miembros de la Academia Platónica que dirigía Ficino tenían un lema, que ya que estamos lo voy a copiar. El lema en latín dice así: Laetus in praesens. No se lee mucho, ¿no? No se lee, ¿no? Esa no. Bueno, vamos a ver.
significa feliz en el presente. Esto es lo que el principio del vino aporta. Es decir, ¿por qué feliz en el presente? Porque lo que estamos haciendo es disolver en la carga del pasado. ¿Está bien? Y eso aporta la felicidad del momento presente. Todas las cartas que Ficino escribía, que la mayor parte de la literatura que tenemos sobre Ficino es sus cartas, ¿no? Las cartas que él le enviaba a sus discípulos. Todas terminan diciendo Laetus impresa, ¿no? Bueno, ahora, vamos a pasar al segundo caso, el aroma del vino. Seguimos con Dioniso. Corresponde al agua y tiene que ver, como tiene que ver todo el simbolismo del agua, tiene que ver con la memoria. Lo que hace el aroma del vino es, el tema de los aromas es un tema muy antiguo, viene desde tradiciones muy antiguas, pero recuerden ustedes que esto está comprobado incluso por la ciencia moderna, que los aromas tienen una relación con la memoria, es decir, traen los recuerdos más profundos, ¿no? Yo por ejemplo, no sé, siento el aroma del pasto recién cortado en algún lado y me acuerdo de la infancia, es decir, siempre los aromas traen cosas que están muy ocultas en lo profundo de la psique, y esto, Ficino era plenamente consciente de eso, y lo que la memoria, lo que sale de la memoria debido al uso del aroma, son los innumerables mundos posibles del pasado. Porque pensemos en lo siguiente, fíjense que antes estábamos diciendo, bueno, con el vino yo de alguna forma me libero un poco del pasado, pero con el aroma del vino, el aroma me lleva al pasado, pero no el pasado que fue, es decir, sino los pasados posibles. Es un concepto que hoy en día se usa muy poco, se habla de futuros posibles, pero no de pasados posibles, ¿no? Es decir, ¿qué son los pasados posibles? Todo lo que pudimos haber sido y de algún modo somos. Lo que ocurre es que no lo sabemos, es decir, hay una visión aquí que no es una visión lineal del tiempo. Esa visión lineal del tiempo es una visión egoica. Es la idea de que en cada momento de nuestra vida somos algo determinado y hay una sucesión de esos seres. Acá es otra cosa completamente distinta. En cada instante somos muchas cosas, solo que nos cerramos a muchas de ellas para mantener esa noción, ese principio egoico del individuo separado y organizado desde sí mismo, ¿no? O sea, para cerrarnos a la conciencia de los démones, ¿no? Eso es Entonces, es interesante porque la imagen que utiliza Ficino, que tiene que ver con, por un lado, el aroma del vino, y por otro lado, esto que pasa en la memoria. Todos estos recuerdos que surgen, a través del aroma, él los relaciona con el bouquet del vino, o sea, con esos aromas que se producen no solo por la fermentación, sino por el envejecimiento del vino. Es decir, es necesario que la memoria envejezca. Es algo que tiene que pasar el tiempo, tengo que tomarlo del pasado, no puedo tomar una experiencia presente. Son las experiencias pasadas que de algún modo fermentan, dice él, y producen estos aromas, ¿no? Estos aromas espirituales, ¿no es cierto? Estamos hablando. Estos aromas permiten justamente reinterpretar el mundo, ¿no? Lo que podríamos decir que lo que se produce a nivel psíquico es una descomposición metafórica de la forma literal en que los interpretamos. Es decir, nosotros tendemos a describirnos permanentemente. Tenemos una vida literal, ¿no? Esto lo que hace es descomponer esa literalidad y aplicar a esto metáforas, imágenes, conectar cosas que no conectamos habitualmente, ¿no? Es el perfume, dice, de los acontecimientos lo que impulsa su camino hacia el alma, no su carácter concreto, ¿no? No lo que pasa. Esto ya lo decían los estoicos de otra manera. Decían, lo que afecta a mi alma no es lo que me pasa, sino mi interpretación sobre lo que me pasa, ¿no? Bueno, y algo Ficino viene a decir algo parecido, pero lo está analogando a la metáfora del aroma, ¿no? Es decir,
el perfume de los acontecimientos. Él dice, esa memoria que produce esa especie de fermentación psíquica es lo que nos permite tener un olfato, desarrollar un olfato frente a los acontecimientos, ¿no? Es decir, como si nos guiáramos como hace un animal cuyo olfato es el sentido, digamos, preeminente, bueno, pero es identificar en las cosas que nos suceden determinados principios que están sepultados en nuestra memoria. Eso sería un poco el... Estoy tratando de transliterar lo que dice Ficino a términos modernos, ¿no? Después del aroma del vino empezamos con los dos principios apolíneos, es decir, la música y la luz. La música. Bueno, es interesante notar que en música, en las composiciones musicales, se utilizan determinados términos que se utilizan también para describir las cosas que ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, episodios, motivos, contrapuntos, armonías, cumbres y cadencias, ¿no? Fíjense que estas cosas, a lo que se refieren, es a la dinámica de la vida. La música es armonía y movimiento, pero no interesa el contenido concreto. Es decir, ¿qué es esto de la música? La música es que nuestra conciencia se centre no en el contenido concreto de lo que está ocurriendo, sino en la dinámica. Es decir, en los, digamos, eclosiones y periodos de tranquilidad, ¿no es cierto? Es decir, ver el ritmo de las cosas, ¿no? Dice, la música aleja el contenido concreto, la materia individual del alma. Por eso es Apolínea, porque Apolo es el dios que flecha desde lejos, ¿no? Actúa a distancia, ¿no? Entonces, la música implica una cierta distancia respecto de los acontecimientos, porque no nos interesa el acontecimiento concreto particular, sino esa dinámica de los acontecimientos, como veníamos diciendo, ¿no? Y aún así, aun cuando la música nos aleje del contenido concreto, la música es envolvente, es decir, tiene la característica de que no se puede, como cuando uno contempla un cuadro, digamos, ponerse lejos. La música envuelve, uno está en la música cuando la escucha, ¿no? Entonces, es interesante porque es como estar en la dinámica de los acontecimientos sin los acontecimientos mismos. Fíjense que esto es justamente lo que más nos acerca al principio del alma, lo que decíamos al principio. Alma es movimiento sin nada que se mueva. La música es lo más cercano a eso. ¿Está bien? Es el movimiento, es el ritmo, de la dinámica de la vida, sin los acontecimientos concretos de la vida. Entonces, eso es otra apertura hacia lo anímico a través de la música, a través del tercer elemento del espíritu, ¿no? Bueno, y por último tenemos la luz. Sobre la luz hay que hacer algunas aclaraciones. En la época del iluminismo, que es la época del siglo XVIII para acá, ¿no? se habla permanentemente, por ejemplo, de la luz de la razón, ¿no? Se hace la metáfora de la luz de la razón. Ficino, en cambio, no habla de eso, es anterior, obviamente, pertenece al humanismo, no al iluminismo, y lo que él habla es de la ratio lucis, o sea, la razón de la luz, no la luz de la razón, sino la razón de la luz. La luz es anterior a la razón, es decir, esto es, para entenderlo un poco, habría que ver lo siguiente. Hay un cuento sufí que dice que hay una persona en medio de la noche que está debajo de una lámpara, hay un círculo iluminado, y la persona está buscando algo, ¿no? Entonces se le acerca otro y le dice, ¿qué busca? Perdí la llave, le dice. Ah, ¿la perdió acá? No, la perdí por allá, pero acá veo mejor abajo de la luz. Es decir, un poco esto nos dice qué sería esto de la luz del iluminismo, ¿no? Es decir, lo que se entiende por luz de la razón en el pensamiento iluminista es la racionalidad pura, que no va a encontrar nunca los fundamentos del pensamiento, porque los fundamentos del pensamiento están en el otro lado, están
no debajo de la lámpara, estar en un lugar donde no está iluminado por la razón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, digamos, o sea, la razón de la luz de la que habla Ficino no es un producto del raciocinio, sino que es un don del dios Apolo. Otra vez, ¿no? Estamos en el ámbito de lo espiritual y por lo tanto el concepto moderno que tenemos del ego autónomo no vale, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que podemos hacer en ese nivel se debe a dones que vienen de otra área, ¿no? De otra área de la realidad, ¿no? En este caso del dios Apolo, dice, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la razón de la luz? No es una comprensión técnica, no es una elucidación conceptual o filosófica sobre algo, sino que lo que podemos obtener es una visión directa de lo que Platón llamaba las ideas o el eidos, ¿no? ¿Está bien? Una intuición. Y acá es donde Ficino utiliza una imagen que tiene que ver con esto que contaba antes del rostro. Él dice que esa luz es concretamente lo llama risus coeli, o sea, una carcajada, una risa del cielo. Es decir, es como percibir que el cosmos en algún momento hace un gesto, sonríe, ¿no? Y eso es lo que nos ilumina de alguna forma, ¿no? Esto otros autores anteriores a Ficino lo manifiestan, por ejemplo Nicolás de Cusa, del cual hablé el año pasado un poco, cuando él regresa, justamente en esta época, ¿no? Nicolás de Cusa fue el diplomático que fue enviado a Constantinopla para hacer las tratativas para traer a los delegados al concilio. Entonces cuando él volvía en el barco, volviendo ya a Italia, él ve en una bahía donde estaba el puerto, de repente él ve que el cielo y el mar le representan una sonrisa. Y él ahí se inspira para escribir su famoso tratado sobre la docta ignorancia, ¿no? Entonces, la luz, en el sentido en que lo utiliza Ficino acá, que es una luz intuitiva, tiene que ver con otra imagen que hace, es el centelleo del ojo del cosmos. El ojo del cosmos sería el sol, ¿no? Percibir un gesto, percibir una mirada del cosmos, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que conjugarlos para poder tener acceso a la vida del espíritu. ¿Está bien? Todo esto se conjuga, repito, con los planetas, con las posiciones planetarias, etc., ¿no? Pero en ese tema no vamos a entrar porque es un tema muy arduo y además no se puede hacer ni en una hora, ni en una semana, ni en un año, ¿no? Pero la idea un poco es tener esta perspectiva que Ficino nos presenta, en donde a través de estos elementos que Ficino recomienda exponerse de manera paulatina y armónica. Por ejemplo, él dice en algún lado, bueno, uno debe beber un poco de vino a diario y debe al mismo tiempo exponerse a la luz del sol tanto como el tiempo que estuvo bebiendo el vino, por ejemplo, es decir, para compensar, digamos, lo apolíneo con lo dionisíaco, ¿no? Entonces, esta presentación que hace en esta obra Ficino, les repito, tuvo una influencia muy importante, posterior, en todos los autores del Renacimiento, sobre todo en Agripa, que escribe un tratado de oculta filosofía en el siglo siguiente, y en Paracelso. Y por supuesto, toda la filosofía que está detrás de esto, que es el tratado hermético, básicamente, a través de la lectura de Ficino. Recuerden que muchos de estos textos que Ficino traduce al latín y algunos al italiano no existían solo en griego, digamos, ¿no? Y en Europa ya en ese momento casi nadie leía griego, eran solamente los eruditos, ¿no? Y entonces esto influye sobre un montón de corrientes espirituales que se van desarrollando hasta incluso el siglo XVIII, ¿no? Para desembocar a fines del siglo XIX en lo que fueron las sociedades teosóficas, antroposóficas, etc., ¿no? Es decir,
pero todos los elementos, Ficino es una especie de mediador, ¿no? Así como él habla del espíritu, él mismo funcionó como espíritu en algún sentido, ¿no? Es decir, medió entre el conocimiento de los antiguos y la protomodernidad, vamos a decir de alguna forma, ¿no? Sí. Cuando dijiste elementos, conjugarlos con la vida del espíritu, puede ser que fuego, tierra, agua y aire, después viene el espíritu del hombre, el hombre. Claro, esto que está, digamos, esto a lo que se refiere Ficino acá es en el espíritu del hombre. Es decir, O sea, estos cuatro elementos crean el hombre, el espíritu del hombre. Claro, no es que lo crean, sino que son, bueno, sí, de alguna manera podemos decir que lo crean, pero en el fondo a lo que le interesa a Ficino más no es si lo crea o no, sino la dinámica de ese espíritu. Es decir, cómo funciona el espíritu del hombre, ¿no? Es decir, así como para entender el funcionamiento de la fisis terrestre había que pensar en estos cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, para entender el funcionamiento del espíritu del hombre, ¿no? Que es siempre inconsciente, hasta cierto punto, hay que comprender la dinámica de estos cuatro elementos, ¿no?, que él menciona, ¿sí? Un poco es eso, es decir, no está tan... Ficino no es un autor metafísico, en el sentido de que no es demasiado, digamos, puntilloso en definir cómo son las estructuras metafísicas, qué es lo que crea tal cosa. Eso lo toma de la tradición platónica, pero no se centra tanto en eso, sino que lo que hace es más ir a los procesos dinámicos, por lo menos en estas obras, ¿no? Después hay otras obras, como él escribe la teología platónica, que es una especie de reinterpretación de la vieja teología platónica de Proclo, que es un autor del siglo VI, pero en estos textos lo que le interesa es la dinámica de las cosas, ¿no? Es decir, para entender el funcionamiento del espíritu humano hay que entender las imágenes que hacen funcionar esto, ¿no? El vino, el aroma del vino, la música y la luz. Un poco es eso lo que plantea. Claro, yo para entender, o sea, Yod, Hei, Bab, Hei. Sí. Voy a la creación del hombre y está dado por los cuatro elementos. Sí. Yeshua, Jesucristo. Sí. Sí. Bueno, eso lo toma, en realidad el que trabaja ese concepto es Agripa, posterior a Ficino, sí. Pero en estas obras de Ficino no está, digamos, tematizado eso. Pero sí, por supuesto, en toda esta tradición, siempre que hay una dinámica que funciona de determinada manera es porque hay una analogía con la creación de ese ser, digamos. Sí, yo creo que sí. En ese sentido, sí. Bueno, creo que hasta acá es donde más o menos pensaba contarles, porque, digamos, después el resto, como les digo, es algo muy específico, muy árido, ¿no? De cómo entrar a interpretar los diferentes aspectos planetarios en función de a qué tipo de cosas hay que exponerse. Por ejemplo, plantas, minerales, metales, contacto con animales incluso, es decir, exposición a determinados paisajes, regiones de la Tierra. Él dice que el lugar donde uno vive es fundamental, o no es lo mismo afincarse en un lugar que en otro, ¿no? Es decir, y uno tiene que saber interpretar todas esas señas del cosmos para poder armonizarse. Eso es un poco lo que él trata de explicar en estas obras. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas, con mucho gusto seguimos, pero digamos, en cuanto a lo que quería contarles, creo que con esto ya estaríamos. Una preguntita. Sí. Vos habías comentado algo que llamó poderosamente la atención, el tema de la sorpresa del sol, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que hay muchos textos herméticos, sobre todo los alquímicos, de Drácon surgen, por ejemplo, Sí. o algunos otros, que priman justamente la imagen, donde, digamos, el hermetismo, el alquimista está por tener, digamos, un chispazo de inspiración con un sol sonriendo, ¿no es cierto? Sí. Una cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque eso se está transmitido con el tiempo. Entonces pienso un poco también si él no habrá tenido también paso por, digamos, por los textos herméticos, sí, como por ejemplo el Poema Andrés o alguno. Sí, por supuesto, claro. De hecho, los dos textos más importantes que son, digamos, herméticos me refiero, ¿no? Que son la fuente de esta obra de Ficino son
dentro del corpus, el Poema Andrés, que es el tratado primero, y la Inteligencia Hermes, que es el tratado 11. Si vos lees esos dos tratados, se vas a encontrar muchos de los elementos que acá presenta Ficino. Sí, no quise entrar en la descripción de eso porque se hace muy largo, Sí, pero sí. sí. Sí, igual el tema de la asignatura también es larguísimo, son años. Claro, sí, por supuesto. Sí. Sí. El cuadro que está de astrología, es astrología clásica. Este, Sí. ¿clásica en qué sentido? Porque, Claro, tiene medio cielo, es decir, por ejemplo. ah, sí, esto sí, este círculo que dice acá, sí. El medio cielo, el ascendente, sí. Es decir, astrología de otro tipo, no. Por Eh, ejemplo, oriental. no, esto es astrología clásica, sí. Esto es astrología clásica, occidental, digamos, sí. Por lo menos Ficino no tiene... Él tenía algún conocimiento de segunda mano de los textos de los brahmanes, pero en aquel momento era muy poco lo que se sabía sobre eso en Occidente, ¿no? Es decir, algunos árabes habían traído justamente un poco esos textos y se empezaba a tomar contacto con la filosofía árabe, pero no, esto es astrología clásica. La propuesta de sanación de él está basada en la homeopatía, en la fitoterapia. Está basado en algo que podemos decir que es el antecedente de todo eso, porque él menciona, por ejemplo, cuando él menciona los planetas, se refiere particularmente a Saturno y a Marte como planetas muy peligrosos, porque son planetas que lo dicen como que funcionan como venenos para el espíritu humano. Pero hay que usarlos igual, como veneno, es decir, de la manera en que se usa, digamos, en homeopatía, el veneno para curar, ¿no? Es decir, eso lo presenta y después tiene todo un capítulo dedicado al contacto con las plantas y al uso de las plantas. Es decir, todo eso que hoy llamamos homeopatía, fitoterapia, etcétera, estaba todo, no tenía nombres en aquel momento, pero estaba todo ahí. O sea, las fuentes yo creo que las fuentes últimas de todas estas cosas hay que buscarlas en Ficino y en Agripa, básicamente. Alchimista Spagyrik, en Alemania, Sí. los alquimistas que trabajan con Spagyrik, no sé cómo se dice en castellano. Están en toda esa teoría, con plantas, piedras, también con los... Pagiria. El arte pagírico, sí. Spagyrik, ¿qué es eso? Sí. ¿No? Más que nada. Sí, claro. Spagyrik, ¿no? Sí. Spagyrik. Sí, el pagírico significa separación, es decir, lo que tratan es de separar los principios activos de las cosas, ¿no? Sí. Con ceniza, claro. Porque lo que se trata es de eliminar la densidad de eso y tratar de recuperar el principio activo que está en eso. O sea, el principio anímico, estamos en la misma de acá, ¿no? Es decir, los principios que la alquimia trata de recuperar están en este nivel, en el nivel del alma. ¿Está bien? Entonces, el uso de los espíritus es una mediación, ¿no? El demon es un mediador para lograr eso. ¿Está bien? ¿Algo más? Sí, Eso lo nombró Agripa. sí. Agripa, ¿Influencia en Ticino? sí, Agripa, de hecho... Estamos hablando de Cornelio de Agripa. Cornelio Agripa, sí, claro. Cornelio Agripa es un poquito posterior a Ficino. Él escribe en el principio del 1500, mitad del... pero sí, Ficino es fuente de Agripa. Y a su vez, Agripa es fuente de Giordano Bruno, que también vuelve sobre estos temas en muchas de sus obras, ¿no? Pero ya más en contexto de lo que él llamaba el arte de la memoria, tomado de Raimondo Lurio también, ¿no? Es decir, pero sí, hay mucha conexión. De hecho, Agripa sistematiza un poco más todo esto, ¿no? Lo tiene más, digamos, más ordenado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Norberto, por ustedes. traernos estos autores y estos temas tan singulares, ¿no? tan especiales. Bueno, quiero comentarles, el próximo domingo vamos a tener a la profesora Susana Sbardi aquí dando una charla
sobre un tema, bueno, que nos concierne a todos, que es acerca del sufrimiento emocional y mental. Así que bueno, va a ser un lindo tema. Y quiero comentarles que a partir de mañana lunes, vamos a comenzar con meditaciones por la Argentina. Vamos a hacer 3 meditaciones, una meditación para cada mes, de aquí a diciembre. La primera meditación va a ser mañana lunes, primero, a las 20 horas. Así que bueno, los esperamos. Y las próximas, el domingo 25 de noviembre y el sábado 22 de diciembre a las 16 horas. Así que bueno, tratemos de apoyar a nuestra querida Argentina, aunque sea desde lo que nosotros podemos hacer, ¿no? A través de una meditación y a través del plano de la mente y bueno, de aportar todo lo que de esta casa podemos sacar, ¿no? Gracias. Gracias.